Cuando andamos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Gracias por acompañarnos en esta hermosa aventura en la lectura que iniciamos del Evangelio de Mateo. Realmente me siento muy contento y bendecido de poder compartir con ustedes esta hermosa lectura y comentario. En esta introducción diremos que el Evangelio que nosotros conocemos de Mateo se le atribuye desde muy temprano en la iglesia primitiva, ya por el siglo II, o sea, el siglo que siguió a la muerte de Jesús, la composición de este evangelio a Mateo, también conocido como Mateo el Publicano. Mateo también tenía un nombre, el cual se entiende que fue su primer nombre, el cual es Leví. Si nosotros recordamos que Saulo, de lo que llegó a conocerse como el apóstol Pablo, así como también a Pedro se le cambió su nombre, el cual inicialmente era Simón. Así que el cambio de los nombres por uno nuevo era una costumbre en el ambiente de la Biblia. Mateo bien pudo haber sido el nombre que se le dio después de su llamado por parte de Jesús. La profesión de publicano tiene que ver con la recolección de impuestos. Él recaudaba impuestos para el Imperio Romano, de lo cual se dejaba una parte. A diferencia de Zaqueo, quien era jefe de publicanos y que Jesús también se topó en una ciudad, parece ser que Mateo era una persona honesta, aunque no se tenía el agrado ni la simpatía de los demás judíos, por cuanto este tipo de profesión se catalogaba como traición a la patria por recolectar impuestos a favor de los romanos. Mateo residía en Capernaum, una ciudad al noreste del lago de Galilea, lo que ellos conocían como Mar de Galilea también. Y cerca de esta ciudad, la más grande del área, pasaba la ruta de comercio que venía desde Babilonia hasta las ciudades de Tiro, donde las mercaderías se embarcaban para ir hacia el centro del Imperio Romano y otras ciudades de importancia. Las caravanas venían con mercaderías, especialmente especias, que venían del oriente lejano, así como telas, alfombras y otros objetos que se comercializaban en la capital de Roma. Los publicanos estaban usualmente sentados en una mesa esperando que las caravanas llegasen. Tenían a sus costados soldados romanos quienes los protegían y que a la vez estaban velando porque todos los comerciantes pasaran por los puestos para pagar tributos. Y en este es donde Jesús lo encuentra y le hace su llamado. Y es uno de los eventos hermosos que tenemos en el libro de Mateo. El nombre de Mateo significa don de Dios. No conocemos nada antes de su llamado y tampoco conocemos nada después de el día de Pentecostés. La última aparición que tiene Mateo en la escritura aparece en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 13, donde dice que moraba en un lugar junto con los demás discípulos escogidos, esperando la manifestación de la promesa que se les había hecho. En cuanto a su trabajo, hay muchas tradiciones de los hombres, entre ellos los padres de la iglesia,
que ubican a Mateo en diferentes lugares después de que Jesús los bautiza con el Espíritu Santo. Algunos, como Eusebio, lo reportan como yéndose a Etiopía a predicar el Evangelio. Clemente dice que murió de una muerte natural. Isidoro de Sevilla lo ubica yéndose para Macedonia, Siria y Persia. En cuanto a la fecha en que Mateo se escribió, generalmente se ubica entre los años 40 y 70. Los conocedores lo ubican aproximadamente en la década del 40, siendo este el primer libro o evangelio en escribirse. La ubicación que se le da en el Nuevo Testamento como el primer evangelio, el primer libro del Nuevo Testamento, le da la fuerza de que creamos de que fue el primer evangelio que se escribió. Esta opinión tiene sus rivales, quienes ubican al evangelio de Marcos como el primer evangelio escrito. El propósito de Mateo al escribir es presentar las evidencias de que Jesús de Nazaret cumple con las leyes y las profecías establecidas acerca del Mesías. Como él presenta evidencia, es una forma llamativa y a la misma vez confirma que quien escribió el evangelio es un judío conocedor de las escrituras antiguas del Antiguo Testamento y también una persona que sabía ordenar los materiales de investigación. Mateo presenta una gran cantidad de acontecimientos y hechos que los otros evangelios no presentan. Y también presenta, aunque otros evangelios, material similar, los presenta de una manera más profunda, más claras y a la misma vez más ordenadas, haciendo que estas narraciones sean de mucho más valor por contener mayor elementos en la narración. Mateo presenta alrededor de 40 pasajes del Antiguo Testamento que muestran que Jesús cumplió las profecías acerca del Mesías. Tomando en cuenta todos estos elementos, podemos decir que el propósito o el público meta de Mateo eran judíos y no gentiles, para poderles mostrar a los judíos con sus escrituras antiguas que Jesús es el Mesías y que por tanto ya el Mesías prometido había llegado en la persona de Jesús. Se cree que Mateo pudo haber escrito incluso en el propio idioma hebreo, entendiendo y recordando que el idioma que Jesús habló y sus discípulos y la gran mayoría de los judíos era arameo. Cuando ellos salen de Babilonia, traían esta lengua ya aferrada con ellos aproximadamente 450 años atrás. Así que se cree que Mateo pudo haber escrito primeramente su evangelio en hebreo y posteriormente en griego, para que después los gentiles pudieran tener a mano su versión en griego. Gracias por acompañarnos. Les invito para que paso a paso vayamos leyendo y aprendiendo acerca del Evangelio de Mateo. Que Dios los bendiga. Cuando andamos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será.
Si acatamos su ley, Él será nuestro Rey, y con Él reinaremos allá.